Hola, ¿qué tal? Les habla Emilia Pérez. A lo largo de los años que llevo creando contenido en internet, siempre me he acostumbrado a recibir todo tipo de comentarios. Y por todo tipo de comentarios me refiero obviamente a los peores posibles. Pero algo por lo que seguido se me critica es que no es secreto para nadie que pues uso cosas de Apple. En esas cosas edito, en esas cosas escribo, en esas cosas lloro en las noches antes de dormir. Ahí hago todo. Y yo sé que nada más por decir eso, ya hay alguien odiándome en los comentarios. Así que se me ocurrió hacer este video analizando si realmente está sobrevalorado o no y por qué recibe tanto hate, viniendo desde la perspectiva de alguien que lleva varios años usando sus productos y quejándose de ellos también cuando es necesario, en lugar de simplemente caer en la clásica de poner un comentario que dice: no, güey, es que solo pagan por la marca. El Xiaomi Xi Jinping 3000 trae mejores specs y cuesta menos. Y es que, siendo realistas, pagar 30,000 pesos por un iPhone para que en un año ya te hagan sentir que necesitas el siguiente, pues como que no está tan padre. Y no me malentiendan, a mí me encanta la tecnología, pero sí entiendo por qué a veces da la imagen de que está sobrevalorado. Y ahí es cuando me puse a pensar que si ya voy a gastar en tecnología, mínimo quiero que me devuelvan algo, ¿no? Así que les cuento que encontré la solución: Plata Card. Lo que más me voló la cabeza es que te da hasta 60 días para pagar sin intereses, por lo que literal tienes 2 meses completos para liquidar lo que gastes sin preocupaciones. Yo no conocía otra tarjeta que te diera ese beneficio. Y la verdad, cambia por completo la forma en la que planeas tus gastos. Pero eso no es todo. Lo que más me gustó es el cashback de hasta el 15% en 4 categorías. Y lo mejor de todo es que tú eliges cuáles son esas 4 cada mes. Tecnología, restaurantes, viajes, lo que más uses. Plata Card se adapta a ti y no al revés. Y les tengo una sorpresa. Me junté con mis amigos de Plata Card y les conseguí una promoción que está de locos, ya que Plata Card está haciendo un giveaway del 100% de cashback durante todo un año. Sí, escuchaste bien. Todo lo que gastes te lo devuelven por un año completo. Pero ojo, solo funciona con mi link. Así que ya saben, si quieres entrar al giveaway y tener la oportunidad de recuperar todo lo que gastes, corre ya al link de la descripción. Creo que muchas veces cuando se habla acerca de Apple, la gente se va directo al argumento de que es caro y de que es para gente que no sabe de compus. Y a veces es cierto, pero escúchenme, ¿ok? Escúchenme. Un esquizofrénico está a punto de hablar. Pongan atención. Creo que para entender de dónde sale todo esto y cómo es que llegaron a donde están, hay que recordar el origen y la importancia que jugó desde el inicio de la computación. Y cómo, la neta, sí, se han aprovechado de eso para llevar a cabo prácticas, pues ahora sí que anticonsumidor. Todo empezó por allá por los 70s y 80s, en donde yo no estaba. Todavía, ya dejen de comentar eso, por favor, ya me tuve que afeitar. Porque no digan que me veo viejo, imagínate. Cuando las computadoras seguían siendo cosas que nomás alguien que le supiera mucho a ese tema podía usar. De que para cosas aburridonas, ¿no? Como pues hacer hojas de cálculo. Y así, cuando de repente pues llegó la Apple II, con una interfaz amigable, toda bonita y fácil de usar. Básicamente hizo que las computadoras dejaran de ser algo con lo que nada más podías trabajar, a algo que podías tener en tu casa y usar por gusto, además de enfocarse en la estética de la computadora, ya que en lugar de que vieras cables y mamada y media, pues desde el inicio todo se veía elegante y bonito, incluso si por debajo eran casi igual a otras computadoras. O sea, como sea, en aquel entonces se podría decir que sí innovaron, hicieron lo que nadie hacía en aquel entonces, pensar en que lo que hacían fuera fácil de usar para el usuario común. Cosas que han medio mantenido hasta el día de hoy. Incluso si eso significa que te traten como si fueras un niño pendejo que se va a lastimar. Pero les contaré sobre eso más adelante. Esto continuó después con la era de Windows entre los 90s y principios de los 2000s, cuando Windows terminó siendo algo enfocado a las empresas y al trabajo, y las Macs eran vistas como algo para divertirse, para ser creativo, manejar multimedia, y por más sorprendente que parezca, hasta para jugar, cabrón. Además de que, la neta, sí es innegable que los diseños estaban bien bonitos. De que la PC de la época se veía más o menos así. Era de que un cuadrado beige y así. En cambio, ve las mamadotas que se atrevían a hacer con las Macs. Yo me acuerdo que en algún momento me tocó ver a un familiar que tenía la iMac G4. Está bien verga, ¿no? O sea, era una bola. Y la cabeza con todo y cuello. Era la pantalla, imagínate. Hasta se podía mover y podía hacerle así. Ahí todavía utilizaban el slogan Think Different.
piensa diferente, ¿no? Porque vendían esa idea de que si tú comprabas cosas de Apple no eras un cabrón aburrido, eras alternativo, eras diferente, que eras acá cool y tomabas seguramente retiros espirituales en Tulum y así. Es chistosísimo también como en algún momento utilizaron el eslogan hace más, cuesta menos, así de simple. Con la manzanita de colores y todo el pedo, porque ellos eran cool. Yo hasta recuerdo que en algún momento mi papá tenía la iMac G5, creo era, y traía sorprendentemente de que juegos, yo me acuerdo que estaba maravillado con el Marble Blast Gold y uno que se llamaba Nanosaur. Y con esos juegos se me olvidaba que me hacían bullying en la primaria. Además de que la neta sí traía un montón de aplicaciones para creatividad, como el iMovie para editar videos y otras cosas que la neta sí te hacían todo mucho más simple que usar Windows en aquel entonces. De hecho, recuerdo que así es como terminaba editando algunos de mis primeros videos cuando era niño y me grababa con la webcam de esa computadora haciendo y diciendo pendejadas. Y la realidad es que en aquel entonces pues sí les podías dar el beneficio todavía de que innovaban. Cuando sacaron el iPod por primera vez, a todo mundo se le caían los calzones. Nadie había visto algo así. Sin embargo, desde ahí ya se podía ver que tenían planes de cada vez hacer dispositivos más pequeños y portátiles, siendo que la siguiente decisión en retrospectiva lógica para ellos pues fuera el iPhone. This is one device and we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Y no creo que en aquel momento tuvieran idea de que iban a cambiar el mundo con eso, probablemente para mal. Y no es que fueran los primeros en presentar un dispositivo así, ya se habían intentado cosas así antes, pero sí quienes tristemente eran los únicos que tenían el potencial de hacer que se volviera algo popular que todo el mundo usara. El primer iPhone era de que bien rudimentario, no le podías cambiar ni el fondo de pantalla, tenía una cámara de 2 megapíxeles, con la que solamente podías tomar fotos, no videos, y ni siquiera le podías instalar aplicaciones aparte de las que ya traía. Y yo creo que a partir de ahí es que todo se empezó a ir al carajo. Ya que de entrada, en lugar de que el iPhone se adaptara al internet, el internet empezó a adaptarse al iPhone. Y eso a través de los años hizo que empezaran a surgir las aplicaciones. Y así es como las páginas web dejaron de ser algo que veías a veces en la computadora a ser algo que siempre está contigo, instalado en tu teléfono. Y por eso ahora todos nos la pasamos pegados a TikTok y tenemos depresión. Y pues cada año iban haciendo nuevas iteraciones del iPhone y lo iban mejorando y le metían más y más funcionalidades. Y fue haciéndose más y más famoso alrededor del mundo. El smartphone había sido reinventado con éxito. Y se volvió también el producto más vendido de Apple. Al punto de que yo recuerdo que prácticamente todo mundo quería un iPhone. Y yo digo que ahí empezó a terminarse la originalidad y en cierta forma la innovación también terminó. Porque aparte de que el Steve Jobs se murió, a ese punto pues todo el mundo quería una rebanada del pastel de lo que estaba funcionando. Entonces empezaban a salir un montón de marcas de smartphones hasta por debajo de las piedras. Algunas corrían Android, otras corrían Windows Phone, que ya no existe, nadie se acuerda. Y la cosa es que Android es más parecido a Windows, en plan de que un montón de marcas de smartphones lo pueden correr y no está limitado a un solo dispositivo. Y mientras Apple se apegaba a lo que les funcionaba y eran hasta medio conservadores respecto a lo que hacían, otras marcas, la neta, se atrevían a hacer más cambios, como tener pantallas más grandes, por ejemplo. Esto al Steve Jobs no le gustaba. Y después de que se murió, les dio igual. Empezaron a hacer el iPhone cada vez más grande también, porque estaban al final, como toda empresa, siguiendo tendencias del mercado, dejando completamente atrás toda esa onda de piensa diferente, haciendo el iPhone más grande y en ocasiones implementando características vistas en otros dispositivos. O peor aún, en aquel entonces me acuerdo que existía algo conocido como el jailbreak, que era básicamente escalar los privilegios del celular para poder instalarle aplicaciones que no estuvieran autorizadas directamente por Apple, que te permitían moverle más cosas, customizarlo más, etc. Y güey, a la larga te puedes dar cuenta que muchas de las funciones que Apple terminó implementando venían de aplicaciones que eran populares en teléfonos con jailbreak. Entonces sí que dijeras que todo seguía siendo muy original. Pues no, al grado de que incluso a veces llegaban a implementar cosas que se habían visto en la competencia años antes. Y la innovación empezó a quedar atrás en productos también, porque básicamente por un buen rato solamente se estaban dedicando a reempaquetar el iPhone. Un iPhone más grande, el iPad. Un iPhone más chiquito, el Apple Watch. Y todo eso conforme empezaban a ignorar y a dejar de lado el producto que prácticamente los hizo, la Mac. Sí, seguía existiendo y todo, pero siento que después del auge del iPhone pasó por mucho tiempo a segundo plano. Además de que a veces los componentes, incluso de sus versiones más equipadas, eran el equivalente a una PC de rango medio, pero por un precio mucho mayor. Y pues sí, también estabas ahí pagando por el diseño, la simplicidad y que todo viniera listo para usarse. Va. Pero en muchas ocasiones me tocó que ese diseño bonito y elegante también viniera con un costo. Con las Macs seguido teniendo problemas de sobrecalentamiento,
por falta de una ventilación adecuada. Al mismo tiempo de que empezó a hacerse factible para muchas personas armar su propia PC según las necesidades que tuvieran, siendo libres de ponerle cualquier componente y de ir actualizando esos componentes conforme pasan los años. Mientras que a las Macs eran pocas las cosas que les podías cambiar. Se les podían cambiar cosas todavía, de que disco duro, RAM y eso. Pero un tiempo para acá ya no se puede nada, ¿eh? Nada le puedes mover. Además de que Microsoft, al haber desarrollado también Xbox, compartía ciertas tecnologías entre Xbox y Windows como DirectX, cosas que simplemente lo volvieron mucho más atractivo para cosas como videojuegos que antes, haciendo que las Macs cada vez se alejaran más del gaming. Además de aplicaciones para trabajo con multimedia profesionales apareciendo también en Windows. Y es curioso porque incluso cuando trataban de volver a innovar y hacer algo diferente, era para mal, como cuando le quitaron la entrada de los audífonos al iPhone. ¡Qué padre! Pero viéndolo en retrospectiva, ¿de veras fue para innovar o fue porque convenientemente iban a sacar unos audífonos inalámbricos que querían venderte ahora? Que sí, son muy buenos y en esto sí innovaron y lo que quieras. Pero a raíz de esto, si te das cuenta, ahora todas las marcas hacen sus audífonos prácticamente iguales. O cuando se les ocurrió poner una barra touch en sus laptops. La neta a mí no me molestaba, se veía bonito y todo, pero no era tan práctica realmente como ellos esperaban. Además del hecho de que de repente se trababa y ahí tenías a la pobre raza sin poder ni siquiera bajar el volumen de su computadora. Además del hecho de que le quitaron todas las entradas para ponerle puro puerto USB-C. Qué padre, ¿no? Qué versátil. Lástima que eso solamente terminó en que uno tuviera que usar un montón de adaptadores. Y era muy incongruente también porque hicieron esto bajo la premisa de que USB-C era el futuro. Y pon tú que sí, pero entonces al iPhone no se lo ponían porque eso iba a implicar perder mucho dinero en artículos que usaran ese conector. Reinventaron el teclado y se sentía muy bonito, pero fallaba seguido, al punto de que tuvieron que ofrecer reparaciones gratuitas constantes. Entonces se empieza a ver una tendencia ahí. Son buenos productos, sí, son fáciles de usar, son bonitos, simplemente funcionan, y todos los que he usado me duran bastantes años sin problemas. Pero el costo es que tienes que hacer las cosas como Apple quiere, o básicamente no las haces. Los productos y servicios de Apple funcionan entre sí como magia. Va, pero al costo de también encerrarte en un ecosistema en donde todo lo que tienes debe de ser de Apple. E incluso cambiar un producto probablemente te vaya a joder muchas cosas. Entonces terminas encerrado en este ciclo en el que lo más fácil para ti es siempre comprarles cosas a ellos, porque sería una hueva tremenda cambiar algún dispositivo. Y el hecho de que prefieran a veces sacrificar funcionalidad y rendimiento por diseño también es horrible. Este cabrón tenía una obsesión con hacer todo lo más delgado posible, incluso si luego traía severos problemas. Luego dejaron de trabajar con él y finalmente empezaron a aceptar que no siempre todo se puede. El iPhone se hizo más gordo, otra vez, pero mejoró su durabilidad, la batería, etc. Pusieron un teclado más tradicional en las laptops otra vez, mejoraron la ventilación e incluyeron componentes que podrían considerarse tope de gama en aquel entonces. Incluso canales de YouTube que son bastante críticos de Apple aceptaron estos cambios sin problema. Y ahí es donde entra una experiencia personal. Yo en ese punto, en 2019, todavía estaba editando con una MacBook Pro del 2012. Bastante vieja y lenta, la neta, que tardaba como 7 horas en exportar un video. Y estas eran las especificaciones. Entonces yo estaba bien contento cuando en 2019 me tocó cambiar de computadora. Todo el 2019 ahorré para esta laptop y me funcionó bastante bien. Y fue mi única computadora de 2019 a 2023. Y me acompañó también a lo largo de toda la carrera de ingeniería en computación. Hasta le pude poner Windows para programas de electrónica que así lo requerían. Una gran computadora que la neta sigo usando hoy en día cuando viajo y así. Excepto por un pequeño enorme problema. El calor. Las especificaciones que tiene se calientan mucho y el cuerpo de la computadora y los 2 ventiladores que tiene simplemente no logran enfriar los procesadores lo suficiente. Y con el calor que cada año no hace nada más que aumentar, simplemente todo se va a la verga, ¿eh? Y llegan puntos en los que incluso con los ventiladores a todo lo que dan no es suficiente y el sistema recurre a atontarse para tratar de enfriarse. Entonces bastante bien para cuando salió, pero no envejeció necesariamente bien. Además de que no te dan chance, o al menos no oficialmente, de abrirla y hacerle modificaciones tan requeridas como cambiarle la pasta térmica después de los años. Pero es entonces cuando a Apple ya no le importó mucho arreglar eso porque empezaron con su arco de redención. Pues en 2020 de repente salieron y dijeron, mano, ahora vamos a hacer nuestros propios procesadores para la Mac. With our first chip designed specifically for the Mac. And we call it M1.
Y la neta, perdónenme la palabra, pero se volaron la barda, porque se me cayeron las nalgas. De hecho, hasta el día de hoy todavía no las encuentro. Con una batería ARM que les permitió arreglar todos los problemas que habían tenido antes, como la batería y la eficiencia térmica. De repente, todos esos problemas de sobrecalentamiento y de que la computadora prácticamente se ahogara quedaron atrás. Esencialmente, ARM es una arquitectura utilizada comúnmente en celulares y cosas portátiles porque consume menos energía por tener un set reducido de instrucciones que además son más simples, por lo que usan menos ciclos de reloj. Y es como si siempre hubieran tenido la respuesta ahí, porque llevaban años haciendo procesadores para el iPhone y para el iPad, pero como que a nadie se le había ocurrido ponerle esteroides a esos procesadores y ponerlos en una computadora, hasta que Apple dijo a ver qué pasa, y el resultado fue durísimo. Ahí es cuando en 2023 compré una Mac Studio con un M1 Max y se me acabaron las quejas, mano. Podría decirte que nunca he escuchado que se enciendan los ventiladores de esa computadora, incluso cuando estoy editando, haciendo stream o jugando, porque sí, jugar ahora es posible en Mac. Con un paréntesis gigante. Ahorita puedes encontrar juegos de generación actual de consolas que corren sin problemas porque los desarrolladores hicieron algún acuerdo ahí con Apple para optimizarlos para la nueva arquitectura y para el sistema operativo. ¿Eso significa que por fin se podrá jugar en Mac? No, porque siendo sinceros, ¿por qué las empresas de videojuegos gastarían recursos, o sea dinero, para adecuar sus juegos al sistema y a la arquitectura de una minoría? Si usas Mac, la neta, pues tú mismo sabes que lo que más te conviene es comprar una consola o armar una PC gamer. Pero entonces el argumento que luego veo de que usan esa vara para medir la Mac y dicen de que pinches Macs son bien caras y ni sirven para jugar, como que pues ya no tiene sentido, ¿sabes? Porque la capacidad ahí está. Solo es cosa de que casi ningún desarrollador saque juegos para Mac. E incluso a veces juegos que no son soportados nativamente pueden llegar a correr a veces a través de una capa de traducción. Y aún así el performance y la eficiencia, una vez más, se me siguen cayendo las nalgas. Obviamente sigues pudiendo exprimirle mayor potencia a una PC gamer que te armes y que overclockies y que puedas hacer que consuma toda la electricidad del mundo y tengas los recursos necesarios para enfriar lo suficiente sus procesadores. Pero es que aquí ya no se trata de eso. Aquí ya le están apuntando más a un procesador que sea confiable, que pueda sostener una carga de trabajo fija de forma eficiente, sin consumir tanta electricidad y sin generar tanto calor. Obvio, la neta, eventualmente diría que encontraron la manera de cagarla en eso también, y ahora básicamente tratan las Macs igual que los iPhones, de que cada año sacan nuevos procesadores, nomás un poquito más poderosos que el del año anterior. Y sí están buenos, la neta, pero no inventes, neta, tienes que sacar uno cada año. Eso para mí ya es libertinaje. Y es que están exactamente igual que en el iPhone, o sea que ya en lugar de preocuparte por innovar y por ofrecer un buen producto, te estás preocupando por sacar uno nuevo cada año, al igual que la competencia, y por entre los dos ir viendo quién supera al otro. Entonces, en cierta parte, ya sé que suena increíble, pero al menos pareciera que ahorita Apple está en su arco de redención, de que las Macs por primera vez en mucho tiempo no son una mala oferta según el precio y lo que ofrecen. Se dice y no pasa nada, no me vayan a linchar, por favor. Obviamente eso no significa que no la hayan mega cagado, a veces como toda empresa, y que se nieguen a aceptar sus errores. De que cuando le regresaron los puertos a las MacBooks, nunca dijeron la cagamos al quitarlos, no, simplemente los volvieron a poner y ya. Siguen atreviéndose a decir que no hay nada de malo en que el mouse se tenga que cargar de cabeza y no se pueda usar, y en que las esquinas sean filosas en algo que ocupas durante casi todo el día. Imagínate, eso es una tortura. Recién compré la Studio Display también, porque estaba triste. Y no les voy a mentir, la neta sí es el mejor monitor que he usado en mi vida, pero no mames que solamente puede tener una fuente de entrada y no hay de que ni siquiera un menú de ajustes ni nada. ¿Por qué? Porque así lo quiso Apple. Y así pasa con muchas cosas, de que el iPad me encanta. La neta creo que es otro de los pocos productos de Apple que sí son buenos en calidad-precio. De hecho, literalmente tiene el mismo procesador que muchas de sus computadoras, entonces está potente, ¿eh? De hecho, alguna vez edité un video completo que está en mi canal aquí. Y una vez también yo bien contento, bajé aplicaciones para hacer stream y hasta le conecté la capturadora y todo para streamear un juego desde la sala. Y ya que tenía todo montado, me enteré que no podía usar el micrófono y el audio de la capturadora al mismo tiempo, porque iOS solamente permite usar una entrada de audio a la vez. ¿Por? Tiene la capacidad de permitir más. De hecho, hasta podría correr macOS completo en lugar de iPadOS, pero simplemente Apple no quiso, seguramente para evitar que alguien lo hiciera por accidente o algo así. Y eso es algo que me enoja constantemente con Apple, que incluso si a veces quieres hacer algo que el dispositivo perfectamente sería capaz de hacer, es como si Apple te dijera, no, ¿cómo crees? ¿Para qué quieres hacer eso? Te vas a lastimar, o vas a lastimar a alguien. No, así no, ¿eh? Y bueno, en la Mac no pasa tanto eso, porque al final con abrir el terminal y escalar privilegios ya le puedes hacer prácticamente lo que quieras. Pero con todos sus demás dispositivos
buena suerte si le quieres modificar algo o hacer algo con ellos que Apple no quiera. Te tratan como si fueras un niño chiquito y lo peor es que lo entiendo, porque una vez llevé mi laptop al Apple Store para que le cambiaran la batería y mientras esperaba ahí en soporte había una señora ya toda octogenaria, probablemente octogenaria, no sé, pues ya se veía grande, que llevó su computadora a mantenimiento y yo me puse a escuchar porque soy un puto chismoso y resultó que el problema es que su computadora ya no tenía espacio, algo muy simple de entender. Y la señora tuvo la osadía de pedirle al cabrón del Apple Store que si no podía él checar sus archivos por ella y borrar los que no fueran importantes, cabrón. En ese momento, no les voy a mentir, creo que una luz se apagó dentro de mí. Y ahí me di cuenta entonces por qué hacen lo que hacen. Porque siempre han sido así. Computadoras y electrónicos pensados para gente que no necesariamente le sabe a las computadoras y a los electrónicos. Pensados en plan de que hasta el más pendejo del mundo pueda entender cómo usarlos. Entonces, por enfocarse tanto en la experiencia de usuario, te alejan de todo lo tedioso de un electrónico para que nomás te enfoques en usarlo y ya. Eso por un lado está chido, pero por el otro lado, como dije, es como estar en un cuarto de esponja encerrado para que no te lastimes. Y eso tampoco evita que a veces de plano sean como cualquier compañía ultramañosos y anticonsumidores. ¿Se acuerdan del pedote en el que se metieron cuando alentaban los iPhones? Cuando la vida útil de la batería de estos estaba debajo del 80%, pero no le decían a nadie. Después de eso ya tuvieron que permitirte ver la vida restante de la batería y darte la opción de escoger no disminuir el performance cuando está baja del 80%. En teoría no tendría nada de malo atontar el procesador para alentar el desgaste de la batería cuando esta ya está vieja y desgastada. Pero hacerlo a escondidas se siente muy mañoso, si me lo preguntan, para que alrededor de los 2 años empezaras a sentir tu teléfono más lento y fueras a cambiar. O el hecho de que no le pusieron USB tipo C al iPhone hasta que la Unión Europea los obligó. Y simplemente no lo hacían porque no querían perder dinero en los cargadores y accesorios, que tenían que pagarles una licencia a ellos cada que usaban ese puerto obsoleto. También está esa onda de que para suscribirte a cosas como Netflix, Spotify o cualquier bien digital a través de tu iPhone, implica pagarle una comisión a Apple por esa suscripción. Y deja tú eso, aparte los mañosos le prohíben a los desarrolladores de aplicaciones mencionarte en la aplicación que te saldría más barato si lo hicieras a través de su página web. ¿O se acuerdan también hace rato cuando estuvieron casi todo un año mame que ahí venía Apple Intelligence y que ibas a poder hacer cosas como las de este comercial? Siri, what's the name of the guy I had a meeting with a couple of months ago at Cafe Grinnell? You met Zach Wingate at Cafe Grinnell. Hey! Zach! Oh, wow, I didn't think you'd remember me. Yeah, of course. Ese comercial ya lo borraron y ya dijeron que van a trazar indefinidamente Apple Intelligence y ya no saben para cuándo va a salir así. Y como esas hay muchas, la neta. No se puede negar que como toda empresa son ambiciosos, cabrón. Pero incluso con eso me van a perdonar. Pero la neta, llevando varios años de mi vida usando sus productos, es innegable que sus cosas sí son buenas. Al chile. Es como si fuera una relación tóxica, que te tratan bien mal, pero a veces te la pasas muy padre. Entonces por eso continúas ahí. Y el pedo es que también, obviamente, con el iPhone y todo eso, alcanzaron un estatus que ellos tienen bastante presente. De gente que por comprarse una cosa de Apple ya se sube en un ladrillo y se marea y siente que tiene una especie de estatus nada más por poseer ese dispositivo. Ellos saben eso y se aprovechan de eso para en su marketing pues siempre mostrarte que toda la gente que usa sus productos hace cosas bien interesantísimas. Y mira, hay gente que graba cortometrajes enteros con el iPhone porque se puede, cuando en realidad, seamos sinceros, la mayoría de la gente va a usar eso para grabar una story de cómo se pusieron hasta el huevo el fin de semana en el antro, cabrón. Y eso sí, siempre lo voy a criticar. Existe el meme en internet de que un cabrón se compra una MacBook y de repente siente la necesidad de hacer todo su trabajo en público en una cafetería. Los cabrones se compran una MacBook solo para ir a cafeterías y actuar sofisticados y la mamada. O sea, empiezan a usar estos electrónicos como si fueran accesorios, como si fuera ropa, como si fueran accesorios de moda, en lugar de verlos como se deberían, por el valor utilitario. Lo importante no son las herramientas que utilices, son nada más eso, herramientas. Lo importante es lo que hagas con ellas. Entonces eso sí tampoco me gusta, que te venden esa idea de que a huevo necesitas una Mac o un iPhone para hacer lo que has querido hacer siempre. Y bueno, también siendo sinceros, la raza a veces dice muchas pendejadas. Veo cómo se repite mucho en internet eso de no, es que es una estafa porque hay teléfonos mucho más baratos que traen más RAM y traen más componentes y la madre. Y es como, pues sí, güey, atorrar de componentes a un teléfono no es tan complicado ni tan caro. El problema es que están ignorando el hecho de que al Apple hacer tanto el hardware como el software del iPhone, saben exactamente qué componentes necesita para tener la eficiencia necesaria y correr bien, y ya. Entonces sí me desespera cuando empiezan a gritar números a lo pendejo como si eso importara en este caso, cuando lo que realmente importa es cómo se desempeña el teléfono en el día a día. En conclusión, podría decir
Que de que son productos caros, sí lo son. Sobrevalorados, no creo que mucho. Porque eso sería negar la importancia que tuvieron en general en el mundo de las computadoras y las innovaciones que han llegado a tener a veces, a pesar de todas las cagadas que también hacen. Entonces, pues sí, son como una relación tóxica o como lo que se describiría como un mal necesario, si así lo quieres ver. Y pues, ya ni modo, ¿no? O sea, pues culpa mía no es, tampoco, ¿verdad? Entonces, si tienes quejas, pues allá con Apple, no conmigo, ¿ah? ¿Sí o no? Eso es todo, en fin. Adiós.